al pueblo. Bendición, gloria, favor y gracia. Y hoy yo quiero hablarle sobre un tema que es cómo cambiar nuestras vestiduras. ¿Qué son las vestiduras? ¿Por qué la Biblia habla de vestiduras? ¿Habrá pasajes que hablen de vestiduras? ¿Eso le sirve a quién? ¿Al creyente, al no creyente? ¿A quién le sirve este mensaje? ¿Para cuántas personas? ¿Por qué Dios quiere hacer eso en nosotros? Como decía nuestro amado apóstol en la introducción, ¿por qué al pródigo le cambiaron su vestidura cuando ya llegó sucio de su pecado? O sea, ¿por qué es necesario que el creyente cambie su vestidura? Y para hablar de vestidura, lo primero que yo quiero hacer es tomar una definición. Viene de una palabra hebrea. Vestidura, de la palabra hebrea, usted puede ir al diccionario hebreo, que el H899 quiere decir vestimenta, ropaje, puede ser un abrigo, una tela o puede ser un manto, es decir, una cobertura. Entonces, ¿con qué nos cubrimos? ¿Qué es lo que tenemos como cobertura? ¿Qué es lo que nos protege? ¿Qué es lo que nos ponemos nosotros como protección? Se utiliza para cubrir nuestra desnudez, se utiliza para cubrirnos del frío, se utiliza también para vestirnos. Una vestidura te identifica al personaje de quien es, dice más de nosotros que lo que nosotros podemos imaginar. Entonces hoy yo quiero, la primera tipo de vestidura que quiero tocar se encuentra en el libro de Génesis capítulo 38, versículo 14 en adelante. Voy a leer el 13. Y dice: y le fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro viene de Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó sus vestidos de viuda y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso en la entrada de Naim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y a ella no le había sido dada por mujer, y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Aquí voy a hacer un poquito de historia. Narra de una señora llamada Tamar que se casó con uno de los hijos de Judá y este muere. Y se daba por tradición que cuando una mujer se casaba con una persona y era de una familia y quedaba sin descendencia, el otro hijo que sucedía se le agarraba a esa mujer y se le daba, y ella iba a tener un hijo, y el hijo que ella tuviera iba a ser como si fuera del esposo muerto. Eso era un pacto, eso era un acuerdo que había entre familias, y a ella no se le honró esa situación. Y ella dice: no, yo necesito que me den un hijo para fulano. Y ella vio que su palabra no le cumplieron su palabra, y viene ella y tenía ropa de viuda. Vemos que hay una vestidura de viudez, vestidura de muerte, tela de silicio, es una tela gris o negra o muchas veces blanca. Son los colores que se usan para tú evidenciar que está vestida de luto. Ella se quita esas vestiduras y la vestidura que se pone son una vestidura de ramera. Se viste de una prostituta y se pone junto al camino. Ya hay varios temas ahí que uno puede tocar junto a un camino. El creyente no tiene que estar junto al camino, sino que tiene que estar en el camino. Amén. Esa es la posición, ese es el lugar de nosotros. Nosotros no tenemos que tener vestidura de viudez, porque si bien Cristo murió, también Cristo resucitó. Amén. Y la vestidura que tenemos que tener no es una vestidura de ramera. Gloria a Dios. Porque eso identifica, o sea, hay una identidad. Hay muchos cristianos, lastimosamente. Por eso yo quiero bendecir al pueblo. Lastimosamente no tienen un concepto claro de cómo vestirse para ir a la iglesia. Yo no estoy hablando de religión. Yo nunca he sido religioso, gracias a Dios. Tengo 20 años perteneciendo al Ministerio Selim y yo sí tengo doctrina. Tengo una raíz doctrinal muy fuerte. Pero sí sé que los conceptos claros del pecado no están cimentados en una ropa. Pero sí también tenemos que tener pendiente qué tipo de ropa nos ponemos para ir a la iglesia. Así es. Dice la Biblia que a otra jovencita de esa misma familia
por la vestidura que tenía, la tuvieron por ramera porque andaba con un grupo de jovencitas. Y ella se vestía como ellas y la violaron. Y esa violación produjo muerte en un pueblo. De tal forma que el esposo de ella llegó un momento que agarró, la mató, la partió en 12 pedazos y la repartió en el pueblo. Violencia. Bueno, tenemos que aprender a ponernos la ropa. Hay una vestidura que dice lo que somos. Amén. Y no estoy hablando de mujer o estoy hablando de hombre. Estoy hablando del que es cristiano, porque quiero bendecir al pueblo de Dios. Y también el que no es de Dios tiene que aprender a vestir, porque hoy, lamentablemente, ya tú no sabes cómo mirar. Ya uno no sabe cómo mirar. Tú sales a la calle y tú tienes que andar, no sé si con lentes oscuros, porque tú no te identificas. Voy a seguir. Hay una vestidura que muchos de nosotros los creyentes a veces no la ponemos. Y en esta yo me voy a detener un poquito nada más. Y se encuentra en el libro de Josué. En el libro de Josué capítulo 9, del 1 al 9. Y dice la palabra de Dios: cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban al otro lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar, del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fariseos, heveos y jebuseos se centraron para entrar en pelea con Josué en Israel. Mas los moradores de Gabaón, prestemos atención, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho en Jericó y Ajai, usaron astucia. Se fueron y se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí. Y todo el plan que traían para el camino era todo el pan, que traían en el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y dijeron a él y a todo Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído tu fama y todo lo que hizo en Egipto. Aquí vemos una vestidura que se ponen los gabaonitas. Eso es una vestidura de engaño. Una vestidura de engaño, pero también una vestidura de miseria. Ellos se visten de miseria para poder engañar a Josué. ¿Cuántos creyentes habrá en nuestra congregación con ese tipo de vestidura? Para poder mendigar, para poder dar lástima, para llegar a que todo el mundo entienda, desde lejos se vea que esa persona tiene problemas, tiene una situación. Pero muchos del creyente no entienden que hay un engaño en eso. Porque el primer engaño que hubo ahí no fue el engaño a Josué. El primer engaño que hubo fueron los mismos gabaonitas que dijeron: bueno, de la única forma que Josué nos puede perdonar a nosotros es poniéndonos este tipo de vestidura de miseria, es vistiéndonos de miserables, vistiéndonos de pobreza. Hermanos, dice la palabra de Dios que Cristo, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros viniésemos a ser como enriquecidos. Amén. Enriquecidos en todo. No estoy hablando simplemente en lo espiritual. Aquí esto tiene una connotación espiritual. Porque hay muchos creyentes que tienen ese tipo de vestidura por dentro y por fuera. Se visten así por dentro y por fuera, solo con la finalidad o el propósito de dar lástima. O que se le pregunte: ¿de dónde tú eres? ¿Qué tú haces? Y aquí la palabra de Dios dice, da el antídoto. Dice: como Josué no consultó a Jehová, no había orado para hablar con esa gente,
le vino el engaño. Le vino el engaño. Ese es un tipo de vestidura que el creyente tenemos que tener mucho cuidado cómo nos vestimos. Vimos la primera vestidura de la de Tamar. Tamar se vistió de ramera, se vistió de prostituta. Aquí vemos que los gabaonitas se vistieron de miseria, de pobre. Ahora vamos a ver la historia de un sacerdote. Señores, ¿puede un creyente, puede un pastor, puede un ministro realmente tener problemas? Y cuando yo leí esto, me entró temor, me entró algo muy grande de parte de Dios a mi corazón, porque es tan difícil. Muchos de los creyentes, ministros de Dios. Aquí vemos un pastor, un ministro de Dios. Dice en Zacarías capítulo 3, lo voy a leer del 1 adelante. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle estas vestiduras viles. Y él les dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Bueno, estamos hablando de un sumo sacerdote. Un sumo sacerdote que estaba en el servicio. Amén. Porque usted no puede entrar al servicio, usted no puede entrar al lugar santo, ni siquiera. Óigalo bien, no puede entrar ni siquiera al lugar santo. Y más al lugar santísimo. Y este señor entró con una condición de pecado. Aquí yo me voy a arriesgar a decir algo. Me voy a arriesgar a decir algo. ¿Qué será si la palabra de Dios dice que desde que una persona nace en la tribu de Leví, o nacía en la tribu de Leví, esa persona era escogida para el servicio del Señor? Esa persona podía llegar a ser sacerdote, y si le tocaba la suerte, podía entrar a ser oficiar el lugar santísimo, que era ya ser sumo sacerdote. Esa es la diferencia entre un sacerdote y un sumo sacerdote. Era que le tocara la suerte ese día, pero tenía que estar preparado siempre. Ese sacerdote tenía que estar impecable. Todo el tiempo tenía que estar ahí, pero desde niño se le enseñaba: tú no eres igual que todos los demás niños, como decía Antonio ahorita. Tú no eres como todos los demás niños. Tú perteneces a la tribu de Leví. Tú eres un servidor de Jehová. Tú vas a ministrar en el altar. Tú vas a ser un sacerdote. Y va a llegar el momento que vas a ser un sumo sacerdote. Tú tienes que prepararte para el día que te toque la suerte. Amén. No para un día. Hermano, tenía que prepararse, ese señor tenía que prepararse solo para un día. Le tocó la suerte ese día, tenía que estar impecable. ¿Y qué si le tocó la suerte a ese sumo sacerdote ese día? ¿Y cuál era la condición que vemos aquí de Zacarías, de Josué? Bueno, tenía una condición de pecado. Así es. Las ropas viles. Tenía ropas viles. Tenía ropa quizás como la de Tamar. Quizás tenía ropa como la de los gabaonitas. Y esa ropa no son dignas para entrar al lugar santísimo. Y el ángel está ahí delante de él, pero también estaba Satanás acusándole. Dice: aquí un sumo sacerdote. Entonces aquí viene el riesgo. ¿Qué quizás si un pastor está en estas condiciones hoy? Gloria a Dios. Y está caído y siente la acusación del enemigo sobre tu vida? Yo tengo buena noticia para ti. Este sacerdote, este sumo sacerdote, dice que entró a la presencia del Señor, arriesgó su vida. Yo prefiero arriesgar mi vida estando en esta condición a no experimentar por un momento lo que por tanto tiempo me ha tocado prepararme.